unas papas frescas, un repollo fresco, una lechuga y hacer la sopa, cocinar. Eso es muy bonito. Sabe que uno que se alimenta, porque no es como estar trayendo de allá del pueblo, que no se sabe pues hasta cómo lo transportan, ¿no? Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Mi nombre es María Rosalía Pierpuesán, pertenezco al municipio de Cumbal, resguardo del Gran Cumbal. Aquí en nuestra finca es una granja agroecológica donde hemos decidido nuestra familia cultivar, aparte de la ganadería, cultivar la chagra, las hortalizas, las flores, las plantas medicinales, aromáticas y algo orgánico. También aquí cultivamos la fresa. Dentro del proyecto que nos colaboró IDECA, fue aquí un impacto, por ejemplo, fue el goteo para aquí en nuestra parcela, en nuestra finca, fue el goteo para la fresa. Con el goteo ya pudimos implementar ya más técnicamente. Por ejemplo, aquí ya abrimos así, esta llave, esta va para allá. Toca primero abrir allá y de aquí toca después, cuando tenemos que dar goteo aquí a la fresa, le abrimos esta. Cuando tenemos que dar riego abajo, la bailarina, le abrimos esta de acá. Porque si no nos estaba echar así con una manguera nomás, o a veces nos tocaba con más que sea con el balde, pero eso nos ayudó bastante. Por aquí, por ejemplo, vamos acá al sitio de donde, por ejemplo, el abono de los conejos y de los cuyes se barre el diario y se lleva al sitio de descomposición, a donde ya es el proceso para hacer el abono orgánico. Aquí, por ejemplo, estas ya son plantas medicinales, por ejemplo. Estas, para allá tengo el romero. Aquí tenemos la malbolorosa, que es buena para los nervios. Este es el mayo, el romero, por aquí tenemos el ají. Tenemos varias plantas medicinales. También a veces se las vende, a veces se las utiliza aquí también. El acompañamiento de ellos ha sido muy fundamental, muy bueno para nuestra chagra, para nuestra granja agroecológica, donde estamos cultivando, practicando lo que ellos nos dieron las capacitaciones. Es bonito, por ejemplo, ir a traer unas papas frescas, un repollo fresco, una lechuga y hacer la sopa, cocinar. Eso es muy bonito. Sabe que uno que se alimenta, porque no es como estar trayendo de allá del pueblo, que no se sabe pues hasta cómo lo transportan, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, para mi familia, la chagra empieza desde el fogón, como decimos aquí. Desde el fogón, desde la familia, desde el diálogo. Porque la chagra significa como agrupar todas las cosas y agrupa desde la familia. Porque cuando uno, por ejemplo, aquí decimos la tulpa, desde cuando, por ejemplo, nos reunimos por las tardes, conversamos, decimos qué hacemos mañana, qué vamos a hacer el día de mañana, para poder estar como bien entre la familia. Y cuando uno está bien entre la familia, también tiene su chagra bien, tiene su diversidad, pues de todo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Ayayaycha.